Hola a todos, bienvenidos otra vez al Club de Miércoles, Hola, donde hablamos miércoles, miércoles, porque nos ¿no? gusta hablar Le preguntamos a miércoles. Gemini de qué hablamos y hablamos un rato de eso, pueden ser temas interesantes, quédense y lo descubren. Hoy estamos con Daisy y Daisy, conmigo Freddy. Freddy, y Que se pues, comenten porque nos gustan las opiniones para tener más tema después de qué hablar. y es que podemos, es que la idea es discutir, ¿no? Discutir. De los temas que vamos a ir Ajá. sacando. Nos gusta que nos pregunten, que discutamos, que nos abran la mente y tengamos otros puntos de vista. Ok, entonces, ¿qué trajiste para hoy? ¿Por qué tienes un tatuaje nuevo? Hasta ahora me doy cuenta. Nuevo de hace 2 años. Perdón. Sigamos. Después discutimos eso. Pregunta. Ajá. ¿Por qué las mujeres exitosas, entre comillas, porque ahora siento que son todas las mujeres, terminan maternando a sus parejas? Ok. Pues, eso que dijiste es que todas las mujeres en algún punto maternan o todas las... Es que también... Pero es que fíjate, a mí me Espérate, no parece hagamos un generalismo de todas, sino algunas entonces, porque es que todas me suena como siempre, nunca, y eso tampoco funciona así. tener relaciones, en las relaciones interpersonales, yo creo que debe haber cuidado mutuo, Ujú, ¿cierto? ujú. Eso lo podríamos considerar maternar, cuidar a alguien, porque evidentemente cuando un niño está pequeño, pues entonces la madre cuida a su niño y eso es maternar. Definamos maternar. Claro, ¿Cuál es la ¿qué es? diferencia entre maternar y cuidar? ¿Hay diferencia? Para ti, para mí no. Para mí sí. ¿Cuál? Es que yo cuando materno, yo estoy dando o sea, enseñando desde cero todo. Ajá, Le estoy acompañando en todo. Le estoy diciendo ajá, cómo tiene que hacer las cosas, ok, ¿sí? Entonces le estoy enseñando a vestirse, a bañarse, a hablar lo que está bien, lo que está mal, cómo comunicar, cómo expresar, qué comer, qué no comer, preparar, dar todo, ¿sí? Es más allá del simple cuidado de yo te cuido y ya, porque también es todo ese acompañamiento. ¿cómo es el yo te cuido y ya? El yo te cuido es como yo te escucho, te acompaño, pero es que esa es la que siento que es diferente, ¿sí? Con mi hija yo le enseño todo lo que te acabo de decir Ajá. porque es mi responsabilidad y porque también lo quiero hacer, pero en mi pareja es como yo te cuido, te escucho y todo eso, pero pues yo no tengo por qué enseñarte a comunicarte, a expresar, a bañarte, a cambiarte, a decirte cómo tienes que vestir, qué no tienes que vestir, lo que está bien, lo que está mal. Es que yo creo que Ay, eso, qué agotador. eso, no sé si sea maternar o controlar. ¿Por qué? Desarrolla tu idea. Porque evidentemente tu pareja sabe comunicarse, sabe cambiarse, sabe vestirse, sabe un montón de cosas, ¿no? Cuando tú dices que tienes que enseñarles porque tu forma es la correcta y la de él es la incorrecta. Ujú. ¿Mm? Es control en la medida en que tú lo que haces es enseñarle la forma correcta, despreciando de alguna manera la forma en la que él ya hace todas estas cosas. Entonces se asume que sí, es de ceros, pero no, tú estás cogiendo O sea, un tratando de cambiar sí, lo que ya hay. ajá, que pues que no sea bueno, pues que no sea lo que funcione en una relación, pero pues sí hay, no estás iniciando de ceros y más bien lo acomodas sí, a tu conveniencia, diría yo. Ok, ese fue el punto. O Ujú. sea que en ese orden de ideas las mujeres no están maternando a sus parejas, sino están queriendo controlarlas y modificarlas a su parecer. A lo que debería ser lo correcto. Claro, si suponemos que de pronto, pues los hombres solemos ser machistas, pues nos maternan porque nos enseñan a ser feministas.
¿Qué? ¿Sí? No, ¿No? pues sí. Yo me quedé como procesando. No es que no tengan, es que ahí está la cosa, ¿no? De pronto un hombre por iniciativa propia no va a cambiar su forma machista de ser, porque pues es abandonar privilegios, ¿no? Pero entonces en pro de la igualdad, pues una mujer enseña este tipo de cosas a los hombres. Hay hombres que lo hacen por iniciativa propia, tal vez para ser mejores personas, no sé, supongo, y no necesitan que una mujer les enseñe. Aunque en general, pues eso viene también de pues, la enseñanza femenina. Pues, De la mamá. Pues de la casa, porque no todo el mundo se cría con su mamá. Hay no, y papás que bueno, crían. los papás supongo que también pueden educar los Sí, los papás papás también hombres crían. pueden educar en feminismo, ¿sí? Ujú. Pero, pero bueno, entonces maternar es, según lo que tú dijiste, sería como desde ceros. ¿Mm? A un hombre adulto no le No enseñas le desde ceros, enseñamos. le cambias el patrón que ya viene, diría yo. No, pero sí es una buena. Entonces, en ese orden de ideas, somos las mujeres las que estamos No, yo creo que los hombres también queriendo. intentamos modificar a las mujeres todo el tiempo. Es que, ¿sabes por qué? Porque la pregunta, por todo este tema que se está moviendo ahorita mucho en redes de energía masculina y femenina, y que si tú no te dejas dar, entonces pues tienes tu energía masculina muy alta y entonces por eso terminas maternando y no siendo, sí, es una cosa reconfusa. Ujú. Entonces me quedé como pensando, o sea, en ese orden de ideas las mujeres están tomando, estarían abandonando un lugar pues, abandonando su energía femenina porque están ahora en un estatus más de, no tanto del hogar, sino también de la producción social, económica, que está casi a la par de los hombres. Pero es que yo no creo que la energía masculina signifique necesariamente ganar dinero. No, es proveer y proveer no es solo Ni económicamente. siquiera creo que tenga que ver con proveer. Yo creo que hay muchos hombres con una energía más femenina, digamos, súper alta, pero que son muy buenos proveedores. Ser proveedor para mí es como, bueno, ok, trabajo y doy el dinero, ¿sí? Pero no tengo la iniciativa de qué hacer con ese dinero. Entonces, fíjate en las empresas familiares de antes, las familias de antes, ¿no? El hombre trabajaba como un burro, allá se mataba, pero era la mujer la que cogía ese dinero y Y la decía, vamos a administraba. construir, vamos a hacer esto, tin, tin, tin. Como que distribuía, la administraba, sabía qué hacer con ese dinero, eh, conseguía el dinero, la comida, bueno, tenía la iniciativa de, ¿no? Transformaba esa materia prima que podría ser el dinero en algo para el bienestar de todos, ¿no? Proveer no me parece tan masculino que digamos. Se ha asociado generalmente al hombre, pero no porque Exacto. sea del hombre significa que sea masculino, que sea energía masculina, sí, diría yo. Ujú. Mira que, espera, porque es que, no, de hecho estoy leyendo un libro que habla un poco de todo este tema del machismo y el feminismo a lo largo de la historia y cómo nacen todos estos movimientos, pero también, que ya vamos para allá, eh, mira cómo lo estás explicando tú, que es muy, de verdad, o sea, tú me lo dices, como si tienes razón. Entonces, en ese orden de ideas, cómo de verdad las redes sociales lo pueden llegar a confundir a uno y como porque tú ves redes sociales y la energía femenina, no, tú te tienes que dejar proveer, que te den, que te lleven, que te suban, que te bajen, que te den, porque entonces no estás saliendo con un hombre, sino con un princeso, ¿sí? Entonces no estás Okay. saliendo con un hombre real, el hombre es el que te tiene que pagar todo, el hombre es el que te tiene que dar todo, si no, no es hombre. Pero es que Tiene porque, entonces, elevar tu energía femenina significa que tú seas la mujer de casa, la mujer que se pone bonita, la mujer que es estéticamente agradable, sí, la que cuida, pero no la que da. ¿Mm? Entonces hay esa confusión. Espérate que en el libro, mira que el libro no, me gusta porque el libro que estoy leyendo habla mucho de
de cómo sale esas partes, y es que no vamos a negar que hay un machismo que existió un machismo que todavía Existe. existe, Ajá. y que también hay un movimiento feminista que no viene desde hace un par de años, sino muchísimo atrás, pero que se fue formando más porque venía como hablando desde los chimpancé y todo esto, y como la evolución, haciendo comparación con algunas especies de simios. Y por ejemplo, en los simios existe como una jerarquía, ¿cierto? En ellos también. Pero en ellos no existe la figura, en algunos no existía la figura paterna. Simplemente yo estaba sexualmente con el, la mujer chimpancé, y entre, o sea, no Hembra. por la hembra, con la hembra, con la hembra, y eh, no había como celibato entre madre e hijos y hermanos. ¿Por qué? Porque, espérate, porque eso sí se considera una familia. ¿Qué? Otra vez Espérate, me espérate. confundí. A ver, O sea, me estás explicando la estructura familiar de los chimpancés. sí, de Ok, algunos primates. ok, Entonces, y de nuestros muy antepasados, muy, pero muy, por allá en la prehistoria. ok. Entonces, cuando el hombre solo era para eso, ¿sí? Ajá, Y ponía el esperma y ya. procreaban, sí, y eso, y la hembra se encarga del cuidado, por eso no hay como celibato entre ellos, pero como el hombre nunca, el macho nunca celibato, ¿no? Marica, Es que esa es la palabra, corte, no me sí, cuadra. Que es como así que no había celibato celibato no, entre ellos. sino, ay, se me olvidó ahora la palabra, pendeja. Pero qué quiere decir? O, No, no había relaciones sexuales entre ellos. ¿Mm? ajá. Se me olvidó cómo se llama eso, entre la misma familia. Sí sé cuál es la palabra, pero no me viene a la boca. Bueno, eso. No, no, ay, marica, la puta palabra. Eso. No tenían relaciones sexuales entre ellos, pero Entre hijos y madres. entre hijos y hermanos y madres, sí. O sea, entre Ajá. los hermanos y la mamá no pasaba. Pero podría pasar que el padre sí se relacionara con los hijos porque nunca había ese vínculo. O sea, yo la dejo embarazada y me desentiendo, y más adelante puede que vea a mi hija y ni sepa que es mi hija, entonces me meto ahí. Incesto. Incesto se Ajá. llama. Entonces, eso se fue dando así hasta que se le empezó a dar como un rol al padre. Ok. Y entonces hay que, empezó otra vez que celibato no hay entre la familia. Celibato, Incesto. incesto. Incesto no hay entre la familia. Pero antes entonces no había una figura como tal paterna establecida, no había un rol No paterno. había un rol paterno. Cuando se le empieza a dar el rol paterno, se le da, Mm, y se le da desde el proveer, ok, porque la hembra era la que se quedaba en el cuidado. Era la que, de hecho, ahí empieza como se me olvida también la palabra porque es algo de agricultura, horticultura creo que es. Bueno, cuando empiezan ya a hacer cultivos y a recoger, la que se encargaba de eso era la mujer, y mm, al paso el cuidado de eso. Y el que se iba a casar era el hombre. Y ahí es cuando se le empieza a dar ese rol, y no porque hubiera un tema de machismo o algo así, o que la hembra no pudiera, sino por estructura social y como conveniencia de todas las partes. Y en ese tiempo no se sentía pues esa opresión de que se siente ahora, y entonces porque eres hombre, tú sí puedes ir a casar y yo no. No, sino que es que ahorita no casamos, ¿quién casa? exactamente, por necesidad en esa época. Entonces se fue transformando así, y ya pasó no solo el hombre ser casado, sino también después a generar un rol de figura paterna, más de involucrarse más en la crianza.
Y no solo el de proveer y dar, pero la mujer seguía en casa, haciendo las labores administrativas y todo el tema. O sea, pero con el tiempo, en el equilibrio necesario, porque es que es un equilibrio necesario que tenemos que pasar como, porque estoy hablando de esto y porque el libro habla de eso, porque hay unas etapas de desarrollo Pero históricas. históricas, tanto individuales, o sea, como que tú pasas en unas etapas desde que naces hasta que eres adulto, pero son Sí. unas etapas de desarrollo cognitiva, física, pero también digamos que a nivel espiritual. ¿Mm? Ajá. El hombre, la historia del hombre en general, también ha vivido esas etapas, ¿sí? Unas etapas precognitivas, cognitivas, lo mismo Del humano o del hombre del género. humano, Ah, ok. de la raza humana, Ah, ok. ¿sí? Entonces, para que tú transites de un estadio al otro, hay que hacer como una integración. Y esas integraciones cuando hay un poquito de caos. Ajá. Entonces, en esos poquitos de caos es cuando venimos a ver cómo está toda revolución de, bueno, entonces, si tú y yo tenemos las mismas capacidades, ¿por qué no tenemos los mismos niveles, sí? Porque a mí se me dio un rol y a mí... Y entonces, bueno, la final es que el libro explica, me extendí un montón, el libro explica cómo que sí ha existido el machismo, pero no ha sido porque el hombre haya querido desde el inicio coger y gobernar sobre la mujer, sino porque así se dio un tránsito biológico inicial. Social más. Es que primero somos, o sea, primero se transita biológico y después pasa a lo social. O sea, Pero la biología no organiza la estructura social. no, se fue dando. Ajá. ¿Mm? O Pero sea, se empezó a construir desde lo biológico. biológico, desde las necesidades biológicas de ese momento, que las necesidades biológicas de ese momento era criar, dar alimento y cuidar a las crías, y de eso se encargaba la hembra, porque el macho nos ve mucho, solo me voy a ir a ver qué hago por ahí. Pero no se tenían los roles porque no se tenía cognitivamente esa estructura para decir esto es esto y así nos tenemos que relacionar, ¿sí me hago entender? Ujú. ¿O no? Pues sí, entiendo, pero bueno, Pero es por- que, por eso te digo, estamos hablando de una época muy primitiva de del la que ser no se tienen humano, registros y de la que no hay evidencia. muy atrás, Ajá. ¿ya? Que si lo vemos, pues puede ser muy lógico según las etapas también del desarrollo del ser humano. Si tú preguntas a un niño de 2 años, él tampoco conoce una estructura social si nosotros no se la enseñamos, ¿sí? Tú le preguntas, ellos no saben de eso, pero sí tienen un desarrollo biológico. Así, ya. Por eso te digo, primero como que se estructura lo biológico y después se va estructurando todo lo demás. Ujú. ¿Mm? El caso. No es como que el hombre llegó y, ay, vamos a dominar a las mujeres y no, fue que se fue dando y en la medida que se fue necesitando equilibrar, pues empezaron ciertas revoluciones Ujú. en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida del ser humano, raza humana, Sí. para generar igualdad. ¿Ya? Entonces, no, en cierta medida, no es que el hombre desde el inicio de la historia haya decidido coger a las mujeres y por debajearlas, pero obviamente si llega un punto en el que el hombre ya es consciente de cognitivamente, emocionalmente, en todas sus estructuras, en todas sus áreas, en que ya es consciente que sí hay una desigualdad, pero aún así abusa de su poder sobre las mujeres. Y ahí es cuando ya generamos ese desequilibrio y se empieza a transitar hacia Ahora la estas nuevas pregunta es, estructuras ¿por de qué integración. eso, qué tiene que ver con la pregunta inicial? Porque estamos hablando de energías masculinas y femeninas y el tema de si realmente el rol del hombre es proveer y solamente proveer y dar, que era lo que tú me estabas explicando ahorita, Pero es y si el que, rol de la mujer solo es criar y cuidar. claro, pero es que yo creo que estamos confundiendo peras con manzanas. O sea, una cosa es el rol y otra cosa es la energía.
porque un rol se puede desarrollar con energía femenina o masculina. Ujú, El rol de proveer, creo que fácil se puede desde una energía muy femenina. ujú, ¿Mm? El lacayo, el esclavo puede proveer, pero desde una posición muy femenina. ¿Mm? Entonces, creo que son cosas diferentes. El rol construido socialmente, bla, 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 y la energía que yo creo que tiene que ver más como con la intención, ¿no? Con el comportamiento y la intención del comportamiento. O sea, yo pienso más en la energía masculina como con una intención de transformar, de hacer algo con lo que ya está presente, ¿no? Como con una iniciativa, como con una fuerza de cambiar, de crear. No sé si de crear, de cambiar. Y la energía femenina un poco más desde el contemplar, desde el ceder, desde el seguir, diría yo. No sé qué tanto sea real eso. Y pienso un poco en el yin y el yang, ¿no? Que todos transitamos o sea, todos en ciertos momentos estamos un poco en energía masculina porque proyectamos y queremos hacer cosas y nos movemos y hacemos cosas, estamos motivados. Y otro punto en el que estamos con energía un poco más pasiva, se podría decir, estamos descansando, contemplando, tranquilizándonos, creciendo, cuidándonos. ¿No? ujú. Y es un ciclo en el que estamos constantemente, ¿no? Yo siento que en ciertas cosas yo soy mucho más activo, en otras no tanto. Es que ahí está el punto. Y es que una cosa es el rol, tú lo acabas de decir, y otra cosa es la energía. Y vuelvo a lo de las redes. Termina siendo confuso porque cuando tú ves en todo este tema de las redes, se está fusionando esas dos cosas. Entonces, si eres hombre, debes tener tu energía masculina muy elevada y ser proveedor. ¿Mm? Si eres mujer, que era lo que te estaba diciendo ahorita, si eres mujer, tienes que tener una energía más de cuidado y que te dejes cuidar y que te den todo. Pero ahí están hablando del rol. Exacto, se está confundiendo. Ujú, Y entonces la postura que ahora se está teniendo, o por lo que yo he escuchado y evidenciado, es como, no, como soy mujer, pues a mí me tienen que dar todo. ¿Mm? Me tienen que dar todo, me tienen que proveer todo y si no estoy saliendo con un princeso y entonces se está desequilibrando otra vez como todo el tema cuando tampoco reconozco pues que mi rol también puede ser proveer, aunque ujú, sea mujer. ujú, ¿Mm? Y que igual, sea hombre o mujer, tenemos en esos términos los dos, lo que tú acabas de decir, tanto energía masculina como femenina. ¿Mm? Y no es que una tenga que predominar sobre la otra necesariamente, pero hay una confusión muy grande de cuál es mi rol según mi energía, Pero, y ni siquiera según tu sexo, ¿no? O sea, si naciste con vagina, entonces según tu género. Ujú. tienes que tener el rol de ama de casa. Ajá. Aunque ya no es tan marcado eso, pero sí, entonces es confuso, porque volvemos entonces al inicio. Entonces, si soy mujer, tendría que el hombre darme todo y yo no tendría por qué enseñarle nada más que cuidar, ni pretender cambiar, ni nada de eso, simplemente Bueno, pero eso sería algo positivo, que no intenten cambiar al otro. es difícil, ¿no? Todos estamos en ese intento constante. Sí, tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, Y en relaciones homosexuales también. en todo. Estamos intentando adaptar a la otra persona a mi parecer, a mi forma de ser. Y pues claro, estamos todo el tiempo descalificando al otro y diciendo como no es suficiente, porque es tan niño, porque no ha crecido, porque no ha madurado, porque no sabe lo que debería saber. Pero pues cada uno sabe y se acomoda y ha sobrevivido porque funciona de alguna manera lo que ha hecho.
Y vuelvo a los estadios de desarrollo, o sea, cada uno está en un nivel de conciencia, por decirlo de una manera diferente. Y no quiere decir que uno esté mal o por debajo del otro. Si hablamos de niveles de conciencia, ¿no hay un nivel que está por encima de otro? Sí, pero es que para que yo pase de un nivel al otro, tengo que haber integrado el primero. E integrarlo no es olvidarlo, ni dejar no quiere decir que eso deje de existir. Claro, pero como en los estadios de Piaget, Exacto. Tienes que integrar. uno es más Sí, están, o sea, funcional que hay otro, niveles, pero para que tú pases al tercer nivel, tienes que haber pasado el primero. obvio. Y eso tienes que integrarlo para el segundo. Y no, Entonces, según eso, sí hay mejores no formas, hay mejores formas. porque una, Solo hay mayor amplitud, digámoslo de esa manera, hay mayor amplitud de conciencia, como que tú, ¿cómo se llama? Cuando campo de botado y visión, es campo de como, sí, como visión. el campo de visión se hace un poquito más amplio. Ujú. Pero no quiere decir que porque tú veas ahora este pedazo, que antes solo veías este se borre y solo exista este, ¿no? Tienes más rango. Pero no Pero, quiere decir que tú no te puedas mover de uno al otro y que todas las áreas de tu vida tú estés en el mismo nivel de conciencia. pero entonces ahí no se podría caer. Supongamos que yo estoy en el nivel 10 de amplitud de mi visión, Ujú. ¿sí? Y tú estás en el nivel 3. Sí, Si tenemos bueno, somos amigos y si tenemos una relación, entonces yo constantemente te estoy diciendo, mira, es que hay más allá del 3, ajá, ¿sí? Es como yo intentar que tú veas más allá de lo que estás viendo, porque eres un caballo que solamente mira esto. ajá. ¿Mm? Sí, eso suele pasar. Eso se puede sentir como maternar, Eso se puede sentir como maternal. Exactamente. enseñarle a alguien Que hay más. que hay más. Pero pues ese alguien no va a avanzar más porque necesita primero vivir su pasito, ese 3, para integrarlo y pasar al 4, para llegar al 10. Usted verá si se espera hasta que llegue al 10 o sigue usted. O sea, Pero entonces sí puedo llegar a pensar como es un bebé, es un niño, está en sí, desarrollo psíquico. ajá. E incluso, Pues suena pero lo feo. que es, sí, suena horrible, pero incluso lo que te digo, o sea, no quiere decir que esa persona esté en todas las áreas de su vida como un bebé. Seguramente él estará en un 4, en un 3, en algo que es importante para ti, no sé, pero puede que esté en un 20 versus tú que estás en un 5 en otro tema. ¿Mm? Entonces esa persona también va a decir, "Ah, sí, o sea, estamos en la Pobrecita, misma, no sabe sí, sumar. exacto. Ay, no sé, sí, como, ay, no sé sumar, pero tú sí, pero yo sé, me sé los colores primarios, pero tú no te lo sabes. Es la misma monda, ¿sí? Entonces, como que esperar que somos, pretender que somos mejor que el Todos otro, iguales, además. somos iguales. No somos iguales. Tenemos diferentes niveles de conciencia en diferentes áreas de vida, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Ujú. ¿Mm? Vamos a cada uno a su ritmito ahí, sino que queremos todos como que entiendan lo mismo que yo entiendo, que sepa lo mismo que yo sé, para que funcionemos. Bien. ¿Qué capítulo tan largo? Sí, ¿Quieres hacer otro de 20 minutos? no, pero Eso está muy largo. despídelo, por favor. Bueno, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Energías masculinas, femeninas, roles, qué hace el hombre, qué hace la mujer, que nos extendimos bastante, es un tema es que me extendí mucho explicando cosas, pero esperamos sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven la situación? Y nos cuentan.